Dios le bendiga. Les habla el evangelista Gabriel de Castro y les saluda en este día tan especial cuando es el primer domingo del año. Estamos aquí desde las instalaciones de la Iglesia Sion enviándole un saludo muy especial a todos aquellos que están a través de las redes sociales, en Facebook, también a través de Alas 96.3, la emisora en la cual podemos transmitir este culto dominical aquí en la ciudad de Coro. Hoy quiero compartir con ustedes este primer mensaje que Dios me ha ministrado. Hemos orado mucho para que Dios nos dé una palabra certera, una palabra de confianza, una palabra de fe, una palabra de esperanza como todos estamos esperando en este día. Para eso me quiero remontar a lo que dice la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 15, verso 23 al 27, al cual voy a leer con la bendición del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Hemos titulado este mensaje 2022, un oasis del Señor. Leo para ustedes al pie de la letra. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de los que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí a las aguas. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Dios, te adoramos, te glorificamos. Pedimos que esta palabra, la cual tú, Señor, Dios mío, nos has dado en este día, sea la palabra para la necesaria edificación de la iglesia, de cada oyente, los que están a través de las redes sociales, a través de las ondas hercianas, las emisoras. Dios mío, bendícelos, sánalos en este momento. Señor, que mientras tu siervo predica, haya milagros en las casas. Que todo aquel que esté del otro lado, Señor, de un celular, enfrente de un televisor, de una computadora, seas tú en este momento obrando con poder. Trae salvación a las almas perdidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos llegado al final de un año más, 2021. Y podemos decir con mucho agradecimiento en nuestro corazón: hasta aquí nos ayudó el Señor, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y verdaderamente podemos decir también que Dios ha sido bueno y fiel con cada uno de nosotros, y debemos por eso sentirnos altamente agradecidos con nuestro Dios. Ya comenzamos un nuevo año, todavía estamos arrancando la última página del almanaque, todavía huele a pólvora en los aires de las ciudades donde nosotros vivimos, porque la gente estaba festejando que llegó al final de un año y comienza uno nuevo. Y como muchas personas también lo dicen, cada año cuando comienza el nuevo año, nadie sabe lo que puede pasar, no sabemos lo que vamos a enfrentar. Hay una incertidumbre con esas preguntas, y a eso muchas personas le hace sentir preocupada a cada inicio del año. ¿Qué va a pasar este año? ¿Qué va a suceder? Por ejemplo, en Venezuela la gente dirá: ¿qué va a pasar con Venezuela? En la familia de pronto alguien dice: ¿qué va a suceder en nuestro hogar? ¿Qué va a suceder con nuestros hijos? ¿Qué va a suceder con la economía? Pero nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, no debemos sentirnos preocupados en ningún momento. Tampoco nos podemos sentir ansiosos. Mucho menos debemos sentirnos atemorizados por lo que vendrá en este año 2022. Nosotros tenemos que tener, escuche bien, nosotros tenemos que tener nuestro corazón lleno de esperanza. Dije, debemos tener el corazón lleno de esperanza, y tenemos que sentirnos seguros porque Dios está con nosotros como poderoso gigante. Y una de las cosas que puedo decir que podríamos en este momento analizar, que mata la fe, es la inseguridad y la desconfianza. Cuando una persona tiene inseguridad en lo que Dios va a hacer, en lo que Dios habla, y genera desconfianza, eso mata la fe. Estas dos cosas
cuando se conjugan, llegan a nuestra alma, bajan a nuestro corazón, cuando hay incertidumbre por el camino donde ha de transitar o donde vamos a caminar en este año, o cuando nos prometen y prometen y prometen seguridad y esperanza, y todas esas cosas son contrarias a los hechos que se viven o que se vivieron. El proceso que se vive como nación aquí en Venezuela, le ha pasado lo mismo, le ha acontecido lo mismo, aunque la gran diferencia entre lo prometido por el hombre y lo prometido por Dios ha sido que el primero, el gobierno terrenal, la parte que dirige esta nación, no cumplió ninguna de las promesas. Antes fue peor, pero lo que prometió Dios, lo que anunció Dios, sí lo ha cumplido y seguirá cumpliendo. Quiero hacer un resumen de cosas que se prometieron a nivel terrenal y cosas que se prometieron a nivel espiritual de parte de Dios. En el año 2014, el gobierno de esta nación, en carta enviada al líder cubano Fidel Castro, dijo: 2015 será el año del cambio económico en Venezuela. En diciembre de 2015, el presidente promete la recuperación económica para este país en el 2016. En diciembre del 2017, el presidente dice que el 2018 será un año de recuperación y superación de los problemas económicos. Para el 2019 anunciaron programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad, tendrá un despliegue total sobre la nación venezolana. En el 2020 dijeron: con el esfuerzo de todos lograremos la prosperidad económica. Y para el año que acaba de terminar, 2021, se dijo que debe ser el año de recuperación y crecimiento del país. Ante tales promesas, ante tales dichos dados por la boca del hombre y no ser cumplido, se generó entonces una desesperanza, se generó una incredulidad, se generó un desosiego y podemos decir hasta angustia, que trajo como consecuencia el aumento de la migración de muchos más nacionales a otros países. Algunos, la NUT raya entre 7 millones y 8 millones de venezolanos esparcidos por el mundo, la gran parte en Colombia. Pero no así con el pueblo de Dios, no así con el pueblo adquirido con precio de sangre en la cruz del Calvario, no así con la nación santa, no así con los llamados sacerdotes de Dios. Cuando Dios habló a la iglesia el 1 de enero del año 2018, en la iglesia Sion, aquí en Coro, y dijo: decid al justo que le irá bien y comerá del fruto de sus manos. Y Dios cumplió. Ninguno de los hijos de Dios murió de hambre. Al contrario, fueron como diseñados por parte de Dios aquellos médicos, ingenieros, arquitectos, abogados, profesionales en diferentes áreas, a trabajar con sus manos en panaderías, quizás en otro tipo de arte, y fueron bendecidos a través de lo que hacían. Se cumplió la palabra de Dios. En el año 2019, Dios habló en el mismo recinto, en la misma iglesia, y dijo que sería el año en que se desnudaría la fe de la iglesia, que vendrían pruebas, pero como Job, Dios nos iba a bendecir, y así lo hizo. En el año 2020, Dios siguió hablando y dijo: sería el año de la durísima prueba, que había que mantener la visión en Dios como viendo el invisible. Y así sucedió con la pandemia. En el año 2021, a través de la radio, Dios vuelve a hablar y dijo que sería un año de fortaleza, y dio las pautas para hacerlo. Y a pesar de tantas pérdidas y de tantas malas noticias, Dios nos fortaleció como iglesia, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará seguro bajo la sombra del Dios Todopoderoso. Pero ahora, cuando observamos el pasaje que hemos leído,
el que tomamos al principio de esta predicación, vemos a un pueblo que después de ser libertados, de llevar consigo comida, de llevar consigo vestidos, animales propios, algo que nunca tuvieron en 400 años de esclavitud. Cuando Dios le permitió la primera prueba antes de pasar el Mar Rojo, llegando ellos a renegar de Moisés, Dios les abre el Mar Rojo, elimina a sus perseguidores y los pasa al otro lado del Mar Rojo. Esto trae una consecuencia, y la consecuencia es un cántico de alabanza, un cántico de adoración, un cántico de exaltación que ellos hacen al ver a sus perseguidores eliminados, al ver a sus perseguidores muertos que llegaban hasta las orillas y llegaban hasta sus pies. Entonces ellos de su corazón brota una alabanza que sale y llega al corazón de Dios. Pero enseguida viene otra prueba, y es la falta de agua. Y en las pruebas se desnuda nuevamente el corazón de ellos, generando otra vez en ellos la rebelión contra Moisés. Ya habían pasado 3 días. 3 días que llevaban caminando, 3 días que llevaban con esperanza, 3 días que tenían en su corazón confianza, 3 días que llevaban en su corazón fe y eran guiados por el líder que Dios había escogido, que había usado con mano poderosa, con señales. Ese líder va delante de ellos por el desierto, pero no encontraron respuesta. En medio de esos 3 días no hubo respuesta, por lo tanto la esperanza, por lo tanto la confianza y por tanto la fe desaparece ante la sed, ante la necesidad de ellos. Así fuimos y hemos sido muchos de nosotros ante este desierto fuerte que nos ha tocado vivir en esta nación. Un desierto que hemos tenido que caminar días, horas, meses, años, lustros. Nuestra confianza y esperanza en mucho, y digamos que también la fe la perdieron, o al menos se olvidaron de la victoria que Dios mismo le dio. Dios toma a este pueblo y los lleva a Mara. Y cuando ven el agua, yo diría, cosa del predicador, que ellos corrieron al ver las aguas. Y me atrevo a decir que hasta se zambulleron. Yo me atrevería a decir que ellos se tiraron a bañarse para calmar la sed. Se metieron dentro de ellas. Pero al probar las aguas, estas estaban amargas. Era un sinsabor en su boca. No la podían pasar de su paladar. Un trago amargo, un agua que no estaba a su gusto. Y Dios se lo permitió otra vez. ¿Y cuántos de nosotros no hemos pasado tragos amargos en estos años? ¿Cuántos tragos amargos hemos tenido que ingerir y tomar en el matrimonio? Tragos amargos con los hijos que se han rebelado. Tragos amargos en medio de la pandemia, cuando seres queridos han tenido que partir de este mundo por falta de un medicamento. Tragos amargos en la economía, cuando el índice de pobreza ha crecido en gran manera. Es decir, yo veo una Venezuela metida dentro de las aguas de Mara. Hasta allí Dios no les había hablado. Dios, toda la dirección era a través de Moisés personalmente. Pero ante tremenda prueba, Moisés clamó a Jehová y enseguida hubo respuesta. Ante la prueba de haber llegado a unas aguas amargas, ante la prueba de haber llegado a un sitio que no saciaba la sed, sino que de pronto generaba ganas de vomitarla, él clama a Dios
y por medio de un árbol cortado y echado a las aguas fueron endulzadas. En esta parte debo reflexionar. En estos 22 meses de pandemia, en Venezuela Dios nos obligó, Dios nos llevó a un encierro que fue aprovechado por la iglesia, por muchos de la iglesia, para volver a la oración, para volver al clamor, para volver a la intercesión. Diríamos que volvimos al aposento alto. Y volvió el clamor. Y después del clamor muchas cosas cambiaron. En medio de las situaciones amargas, para muchos se le endulzó un poco el caminar o la economía. Pero Dios no los quería dejar en ese lugar. Amado amigo, amado hermano, amado creyente, tú que estás ahora sintonizado en la emisora, tú que ves por Facebook, Dios no te quiere dejar en este lugar. Dios no quiere dejar en esta posición a esta Venezuela. Dios no la quiere dejar en un lugar de endulzamiento momentáneo. Dios quiere llevarla a la tierra prometida, a lo que Dios ha prometido para esta nación. Dios tenía algo mejor para ellos. Yo vine a decirte en esta mañana, yo vine a decirte en esta hora cuando tú estás abriendo el Face, yo vine a decirte a ti, nación, y vine a decirte, iglesia, Dios tiene algo mejor para nosotros en el 2022. Dios desea darnos algo mejor en este 2022. Dios quiere llevarnos a un oasis en medio del desierto. Pero, Dios estipula una condición. Y esa condición la da en las últimas letras del versículo 24, del versículo 25, y del versículo 26. Y dice, allí, en medio del refrigerio de las aguas de Mara, le dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Dios les entrega unos estatutos. Dios entrega una ordenanza en un momento en que ellos sienten como un refrigerio en medio de las aguas. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Esa ordenanza, esos estatutos que Dios da al pueblo, Dios da esa palabra y la palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Que el hombre como la hierba de la flor del campo, que un día florece y al día siguiente se seca, pero la palabra de Dios vive y reina para siempre, y esa palabra es para hoy. Eso traduce una cosa en una sola frase: temor, andar en el temor de Dios. Si nosotros queremos que este año sea un año lleno de la presencia de Dios, que lo que Dios entrega a su pueblo en medio del desierto, también nos los entrega a nosotros, tenemos que andar en el temor de Dios. El evangelista Juan dice en el capítulo 9, verso 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Por eso oía a Moisés. Por eso cuando clamaba a Moisés, Dios le daba respuesta, porque Moisés andaba en el temor de Dios. La Biblia nos declara que el temor de Dios es necesario para poder tener una relación más cercana con nuestro Dios. El salmista, en el Salmo número 25, verso 14, dice, la comunión íntima de Jehová. La comunión íntima de Jehová es como los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Temor de Dios significa el deseo de nuestro corazón de hacer lo que agrada a nuestro Dios. Te repito, temor de Dios es el deseo profundo de nuestro corazón de hacer lo que agrada a Dios y apartarnos de aquello que le desagrada.
El proverbista en el capítulo 8, verso 13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Por medio del temor de Dios, nos apartamos del mal para podernos acercarnos más al Señor. Dice el Proverbio 16:6: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios, con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. A Dios le agradan, le movemos el corazón a aquellos hombres y mujeres que le tememos. El salmista dijo en el Salmo 147:11: se complace Jehová de los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Y cuando nosotros andamos en ese temor, si nosotros caminamos este 2022 en ese temor, si nuestro andar es en ese temor de Dios, dice el Salmo 145:19: cumplirá Jehová el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Es decir, hay una bendición. A Josué, cuando Moisés había fallecido, cuando había muerto, el hombre que pasó y fue moldeado en el desierto, ahora le toca la conquista. Y antes de emprender el camino hacia la conquista, le dijo: nunca se aparte este libro de la ley de tu boca, sino que meditarás en el día y noche. Es decir, ten temor de mí, temor de mi presencia. Anda en el temor de Dios y te haré un conquistador. Después de esas ordenanzas, después de esos estatutos que Moisés les da de parte de Dios al pueblo, ahí en Mara, el Señor los llevó a un oasis llamado Elín. Él no esperó que ellos cumpliesen los estatutos. Él no esperó que ellos cumplieran las ordenanzas. Le llevó a ese oasis por misericordia. Escuche bien. Dios, el Dios Todopoderoso, este año solo espera que nosotros le cumplamos a Él. Andar en el temor de Dios. Caminar en el temor de Dios. Un oasis, el de Elín. Ese oasis quedaba en medio de dos desiertos. El desierto de Sur y el desierto de Sin. En ese oasis habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Una fuente para cada tribu. Es decir, una fuente para cada familia de su pueblo. Para mí, es una fuente para cada familia que se entrega al Señor. Para mí es una fuente que se entrega de provisión, una fuente de sanidad, una fuente de cobertura, una fuente de poder, una fuente de liberación, una fuente de salvación, una fuente inagotable, como aquella fuente que surtió la vida de Elías en medio de la escasez, estando en el arroyo de Querit. Esa fuente nunca se seca. Si nosotros, como familia, andamos en el temor de Dios, la fuente inagotable de Dios te bendecirá. El oasis del Señor llegará a tu vida. 70 palmeras, una para cada anciano. Las palmeras representan crecimiento. Las palmeras representan fuerza. Las palmeras representan firmeza, porque el justo florecerá como la palmera. Es decir, que en medio de la prueba, en medio de lo que suceda, en medio de lo que esté aconteciendo, para ti y para mí que caminamos en el temor de Dios, tendremos fortaleza, tendremos crecimiento, tendremos fruto de nuestro trabajo. Elín es un lugar de bendición. Elín es un lugar de reposo, donde las necesidades son satisfechas y donde podemos descansar y podemos retomar fuerzas. Sin embargo, de Mara a Elín hay dos puentes que tenemos que cruzar. Y es el puente de la fe y el puente de la obediencia. Es la única forma en que nosotros podemos llegar a la tierra de bendición. Elín representa la abundancia de provisión de Dios.
Y debo decirte, Dios tiene estipulado eso para este año. Dios va a dar un tiempo que algunos llaman a esta nación tiempo de gracia. Y debo desglosar esa palabra gracia. La palabra gracia puede ser tiempo de arrepentimiento, tiempo de acercamiento a Dios. Pero la palabra gracia dentro del campo económico son aquellas personas que adquieren una deuda y le dan un tiempo de espera para que empiecen a cancelar esa deuda. Ese tiempo se llama tiempo de gracia. Venezuela está en deuda con Dios. Venezuela se olvidó de Dios. Venezuela le dio la espalda a Dios. Venezuela cambió a Dios por los ídolos baales. Dios ha estado esperando a Venezuela con amor eterno porque la ha amado desde el principio. Pero en este tiempo habrá un tiempo de gracia, un tiempo de espera. Dios enviará ese oasis a tu casa, a tu fruto de tus manos. Dios enviará ese oasis para que tú tengas crecimiento. Dios te va a dar un refrigerio este año para mostrar el amor Venezuela que tiene por ti y vuelvas tu corazón a Él. Pero a la iglesia que conoce el Señor tiene que andar más en el temor de Dios para vivir bajo ese fruto que Dios quiere. Debo concluir. Dios va a proveer. Dios es y será nuestra fuente. Dios dará crecimiento a la iglesia. Dios dará fuerza a la iglesia. Dios nos dará fuerza y fortaleza en este 2022. Porque 2022 será un oasis del Señor para Venezuela y para la iglesia de nuestro Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Quiero orar por ti en esta preciosa hora. Padre, yo te doy gracias. Señor, mira a todo aquel que ha escuchado este mensaje. Yo te pedimos, Señor Dios mío, que la lámpara y la lumbrera de tu palabra sea, Señor Dios mío, en el andar de cada uno de nosotros. Clamo por una Venezuela, Dios mío, que aproveche esta cobertura que tú le das, para que vuelque tus ojos a ti, Dios mío, en el nombre de Jesús. Oro por la iglesia, Padre amado, para que tú te derrames en una forma especial, Dios mío. Padre, mira esta estrategia que tú has dado de crecimiento, Dios mío, donde miles de cientos de miles de almas venezolanas vendrán a ti, Dios amado, haciendo discípulos, inundando las casas, Dios mío, de tu presencia a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, fortalece a cada uno, Señor Dios mío, de los oyentes. Fortalece a cada uno de los que están a través de las redes sociales. Sánalo, Dios mío. Expande y extiende tu poder hacia ellos, Dios amado. Bautiza en el Señor, en el Espíritu Santo. Reprendo toda obra de las tinieblas y toda enfermedad en los cuerpos. Que seas tú en este momento obrando con poder, en una forma especial, en el nombre de Jesús. Y que tu gloria sea vista en este país y en nuestras iglesias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Un abrazo, feliz año nuevo para todos.